Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra unidad número 6. Les damos la cordial bienvenida a todos. Y en nombre de la FESANCAL, agradecemos la presencia el día de hoy con nosotros y les enviamos un abrazo fraterno donde sea que estén y esperamos que el día de hoy aprendan un montón. Como siempre, las normas de la conferencia es que mantengan el audio en silencio, su cámara apagada y que por favor escriban todas sus dudas o consultas al chat, ¿verdad? Las dudas para que las podamos ubicar de manera más fácil con letra mayúscula y las observaciones con letra minúscula. Les recuerdo que todas estas presentaciones están siendo grabadas y son editadas y colocadas en nuestra página de YouTube, en la página de YouTube de la Federación. Así que si no están suscritos, pueden suscribirse y revisar las presentaciones cuantas veces ustedes necesiten. Entonces, sin más, pues les damos la más cordial bienvenida y esperamos que pues, el día de hoy sea de provecho para ustedes. Mica, te dejo. Muchas gracias, Doris. Bueno, hoy en particular, no sé si se acuerdan quién soy yo, Micaela Rica les habla. Me toca presentar a dos grandes amigos con los cuales estamos coordinando este curso para que todos ustedes se lleven lo mejor de la ciencia de animales de laboratorio. Y como les contaba, particularmente en la unidad de nutrición animal y alimentación, hoy nos van a enseñar la licenciada Doris García Quetataga. Ella es licenciada en acuicultura, de cierre de maestría en ciencia animal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabaja en el Laboratorio Regional de Referencia de Sanidad Animal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en el área de biología molecular. Y actualmente tenemos el honor de que sea la presidenta de la FESANCAL. Así que sin más, Doris, adelante. Gracias, muchísimas gracias, Mica. Pues bueno, entonces les agradezco a todos por estar con nosotros el día de hoy y espero pues que aprendamos bastante. Entonces, para empezar el tema, pues a mí me tocó compartir con ustedes el tema de nutrición y los requerimientos nutricionales. Y vamos a empezar con un contenido, pues que es un repaso de lo que ustedes muchos ya conocen y para los que no, pues vamos a aprender conocimientos nuevos. Entonces, vamos a entrar para esto primero con qué es la alimentación. Y la alimentación es el proceso mediante el cual nosotros vamos a proporcionar al organismo elementos necesarios para que se lleve el proceso de la nutrición. Este abarca tres procesos: la selección, la preparación y la ingestión. En la selección me refiero a que yo voy a buscar los alimentos que son los que yo necesito, los que me agradan y los que van a contener todos los nutrientes para que yo pueda realizar mis funciones vitales. La preparación me refiero en cuanto a nutrientes o suministros extras que nosotros queremos proporcionarle a los organismos. En el caso de vitaminas, inmunoestimulantes u otros que va a depender del objetivo de la alimentación que queremos y también depende de la edad, el sexo, la especie, los requerimientos especiales y entre otros factores, ¿verdad? Y la ingestión, ¿verdad? Que es cómo va a llegar el alimento a ellos y que sea de una forma en que ellos lo puedan consumir, lo puedan obtener, que sea una forma fácil de poder hacerlo, ¿verdad? Esta alimentación va a depender de las necesidades individuales de los organismos. Cada organismo va a tener necesidades diferentes y es por eso que es tan importante que conozcamos el proceso de la nutrición para que sepamos cómo alimentar adecuadamente a cada organismo. Entonces entramos a la fase de, bueno, ¿qué es nutrición? La nutrición es la ciencia que comprende todos estos procesos mediante los cuales el organismo va a incorporar, transformar y utilizar las sustancias químicas en forma de nutrientes que están contenidas en los alimentos que vamos a proporcionar. Ahora, les mencioné algo muy importante, los nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes? Pues los nutrientes son sustancias químicas que contienen los alimentos y son necesarias para realizar todo tipo de función vital. Estas sustancias, ¿qué funciones vitales les digo? Como vivir, crecer, reproducción, mantenimiento, reparación de tejidos y para otros procesos biológicos en la vida de cada organismo. Basado en sus estructuras químicas, los nutrientes se van a clasificar en dos: en los macronutrientes, que aquí vamos a encontrar carbohidratos, las proteínas y las grasas,
Y en micronutrientes que vamos a tener las vitaminas y los minerales. Pero a pesar de que no es un nutriente, no podemos olvidar el agua. El agua es un factor muy importante en la nutrición y en la alimentación de los organismos que no lo podemos olvidar, pase cualquier cosa, no podemos olvidar el agua. Entonces, para poder conocerlos mejor, vamos a entrar a conocer qué son estos macronutrientes. Y los macronutrientes son sustancias que van a dar energía al organismo para un buen funcionamiento. Y también son elementos básicos y necesarios para las funciones de reparar, construir estructuras, promover crecimiento y regular procesos metabólicos. Aquí tenemos a 3 grandes macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos son los 3 que van a ser macronutrientes. Vamos a verlos cada uno. Las proteínas, estas son compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno y también tienen nitrógeno. Van a ser absorbidos en forma de aminoácidos. Estos son péptidos y se le van a liberar en forma de aminoácidos y se van a absorber en el intestino. Las funciones de las proteínas son crecer, preparar tejidos corporales, fuente de energía, ayuda en los procesos de coagulación, en el transporte de oxígeno, en la formación de huesos o estructuras, en la inmunidad y en otros procesos metabólicos. Entonces, como les dije que se encuentran en la formación de estructuras, voy a encontrarlos en lo que son piel, escamas, plumas, músculos, uñas y otros tejidos, ¿verdad? Pueden clasificarse de 2 formas, de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal son cuando proceden de todos los, de un animal, ¿verdad? De carne, de pescado, leche, huevos, y tienen aminoácidos esenciales, que vamos a verlos después la clasificación de los aminoácidos. Las proteínas de origen vegetal, estas van a provenir de los cereales, de las legumbres, frutos secos y de la soya. Estas no contienen algunos de los aminoácidos esenciales, pero hacemos una combinación de estas proteínas para poder obtener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Al menos el 50% de las proteínas de la dieta deben ser de origen animal. Y son las proteínas de alto valor biológico, son aquellas que van a obtener todos los aminoácidos esenciales que son los que nosotros necesitamos. Pero ahora mencioné aminoácidos esenciales y no esenciales. Vamos a ver cuáles son ellos. Entonces, los aminoácidos se van a clasificar en 3 grupos. Los esenciales, no esenciales y los condicionales. Los esenciales son los que el cuerpo no los puede producir. Entonces, deben provenir de los alimentos. Tengo que obtenerlo de los alimentos porque yo como cuerpo no lo puedo producir. Los no esenciales, estos son que nuestro cuerpo produce una cantidad de aminoácidos, pero aunque yo no lo obtenga los alimentos, yo lo puedo producir. Y los aminoácidos no esenciales no los necesito obtener en la dieta diariamente, pero los esenciales sí. Y los condicionales, estos van a ser cuando yo tenga en ciertos procesos, como por ejemplo condiciones de estrés o condiciones de una enfermedad, yo voy a requerir de estos aminoácidos extras para poder estar bien. Acuérdense que nosotros acá, como organismos, sobre todo cuando trabajamos en experimentación, necesitamos que ellos estén bien y que su nutrición esté bien y que ellos estén en las mejores condiciones. Por lo tanto, yo tengo que darle buenos aminoácidos, buenos nutrientes, buenas grasas, carbohidratos y todo para que estén bien. Entonces, si ellos están en una condición determinada de estrés, yo puedo dar aminoácidos condicionales. Una dieta completa es la que tiene todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen animal casi siempre tienen estos aminoácidos necesarios, pero las proteínas de origen vegetal no. Entonces, por eso es de que necesitamos consumir diferentes tipos de proteína vegetal para completar, como les había dicho, ¿verdad? También tenemos las grasas. Y las grasas son compuestos energéticos que van a ser absorbidos como ácidos grasos. Las grasas tienen efectos en el organismo, desde generar energía o modular acciones bioquímicas como fisiológicas en el individuo. Entre los otros componentes de la dieta, las cantidades relativas de los ácidos grasos van a modular finalmente si la dieta consumida es saludable o es perjudicial para la salud.
porque estos, además de aportar energía, también confieren mayor o menor fluidez en la transformación metabólica. En la dieta, yo puedo obtener todos los ácidos grasos en 3 formas: saturadas, insaturadas y grasas trans. Las grasas saturadas, estas la mayoría son sólidas a temperatura ambiente y la mayoría son de origen animal. Pero también se encuentra un contenido elevado en algunas de origen vegetal, como el aceite de coco y el aceite de palma. Las grasas insaturadas o poliinsaturadas, como también se conocen, son líquidas a temperatura ambiente y son las más beneficiosas. Estas casi siempre las obtengo de lo que son de algunas plantas, pero también lo puedo obtener de algunos animales, como es el omega 3 y el omega 6, que todos hemos oído en muchas ocasiones. Ahora, las grasas trans, estas se obtienen durante la hidrogenación de los aceites vegetales. Y estas pueden pasar de ser insaturadas a saturadas. Y estas no son buenas en la dieta, estas son perjudiciales, más incluso que las saturadas que están presentes en la naturaleza. Porque estas sí son las que elevan los niveles de triglicéridos. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de grasas. Las grasas insaturadas también tienen un proceso de rancidez oxidativa. Las grasas saturadas no se oxidan tan rápido como las no saturadas. En esto, cuando yo les digo de rancidez oxidativa, es que el oxígeno en el aire ha reaccionado con la grasa en la comida y va a crear productos que huelen mal o tienen mala palatabilidad y los organismos no lo van a consumir. Como nosotros estamos buscando que ellos consuman ese alimento y que el alimento esté bien, tenemos que empacar bien los alimentos, almacenarlos adecuadamente, desde refrigeración, empacarlos bien, que estén en lugares secos y seguir todas las recomendaciones para evitar que se dé esta rancidez oxidativa. Las grasas también, la grasa corporal va a proporcionar ciertas condiciones, como va a ser energía, me va a ayudar a que pueda digerir las vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K. Me va a proporcionar calor al organismo y me va a ayudar como protección de ciertos órganos vitales. Entonces, casi siempre cuando oímos la grasa, la oímos como algo negativo, pero la grasa nos ayuda en muchas cosas y es muy importante en la dieta y pues es algo que tenemos que tener bien controlado. Después vamos a entrar a la fase de los carbohidratos, que es otro macronutriente. Y este es absorbido en forma de glucosa. Los carbohidratos son energía inmediata. Estas son biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su principal función es contribuir al almacenamiento y generación de energía. El cuerpo va a descomponer los carbohidratos en forma de glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía para las células en los tejidos y órganos del cuerpo. Es por eso que es tan importante. La glucosa puede usarse inmediatamente o también se puede almacenar en el hígado y los músculos para un uso posterior. Entonces, ¿cuáles son estos 3 tipos diferentes de carbohidratos? Hay 3 tipos. Están los azúcares, los almidones y las fibras. Los azúcares también se llaman carbohidratos simples porque se encuentran en su forma más básica y son los que puedo adicionar a los alimentos, ¿verdad? Como alimentos procesados. Pero también se encuentran unos que están en la naturaleza, como las frutas, las verduras y la leche. Los almidones, estos son carbohidratos complejos que están hechos de muchos azúcares simples y están unidos. Entonces el cuerpo necesita descomponer los almidones en azúcares simples para poder utilizarlos como energía. Entonces por eso es un poquito más complejo. Los almidones van a incluir como el pan, cereales, pasta y también algunas verduras, ¿verdad? Como la papa, guisante y maíz. La fibra es un carbohidrato complejo y este puede ayudar a prevenir problemas estomacales o intestinales y también me ayuda al tránsito de la alimentación y de los nutrientes, ¿verdad? Me apoya en los procesos de digestibilidad para que yo pueda obtener los nutrientes, entonces la fibra va a ser un factor importante en la dieta que me va a ayudar a poder realizar estos procesos. La fibra se encuentra en muchos alimentos que van a provenir de plantas, frutas, verduras, nueces, semillas, frijoles y algunos grasos integrales, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar, ya tenemos los 3 macronutrientes, ¿verdad? Que son proteínas, grasas, carbohidratos. Ahora vamos a pasar a los micronutrientes. Y en los micronutrientes se les conoce así porque son elementos esenciales para todos los seres vivos, ¿verdad? Incluidos nosotros, los seres humanos.
se requiere en pequeñas cantidades a lo largo de la vida para realizar sus funciones metabólicas y fisiológicas para mantener la salud. Para la nutrición humana y animal se consideran como micronutrientes a vitaminas y minerales. Como les dije, se llaman micronutrientes porque yo necesito pequeñas cantidades, pero las necesito diarias y necesitan estar siempre en mi alimentación. Entonces, los micronutrientes van a desempeñar diferentes funciones, tanto metabólicas, y van a apoyarnos como cofactores enzimáticos, y también al formar parte de la estructura de numerosas enzimas o a acompañar a ciertas coenzimas. Pues por eso es que son tan importantes. También las vamos a ver a cada una de detalle. Entonces, las vitaminas generalmente sirven como reguladores de procesos metabólicos. Estas sirven para destruir, procesar los carbohidratos, grasas y proteínas. Estas sustancias son sustancias orgánicas que los animales requieren en pequeñas cantidades. Y lo más importante aquí es que son catalizadores de ciertas reacciones bioquímicas. Cuando yo me digo catalizador, me refiero a que acelera los procesos bioquímicos. Entonces, estas, al igual que todo lo que hemos venido hablando, también tiene unas clasificaciones, que pueden ser las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles, ¿verdad? Se llaman así porque son capaces de disolverse en el agua en mayor o menor cantidad. Estas no se pueden almacenar en el cuerpo, entonces, porque son excretadas a través de la orina, entonces necesitamos consumirlas constantemente y deben estar presentes en la dieta, ¿verdad? Definitivamente no las puedo dejar fuera. Y aquí encuentro, perdón, en las hidrosolubles encuentro la vitamina C y las del complejo B. Y las vitaminas liposolubles son aquellas vitaminas que se pueden disolver en grasas y aceites. Estas son las vitaminas A, D, E y K. Y aunque puedo reservar una cantidad en el cuerpo, eso no quiere decir que puedo dejar de consumirlas. Yo siempre voy a necesitar consumirlas, pero estas sí puedo almacenar una parte en el cuerpo, ¿verdad? Algunas vitaminas pueden servir como ayuda a las enzimas que actúan como cofactor en el caso de las vitaminas hidrosolubles. Es importante saber aquí que tanto la deficiencia como un exceso de consumo de estas vitaminas pueden producir ciertas enfermedades que van desde leves hasta graves. Entonces, tenemos que tener un equilibrio también en el consumo de las vitaminas. Tienen que estar presentes, pero tienen que estar presentes de manera equilibrada y adecuada. De ahí pasamos a lo que son los minerales. A diferencia de los carbohidratos, grasas y proteínas, los minerales no son orgánicos. Son sustancias elementales y son esenciales para la vida. Los minerales se van a encontrar naturalmente en el agua y en el suelo. Las plantas lo toman a través de las raíces. Los animales que son herbívoros van a obtener los minerales de las plantas que consumen. Pero los carnívoros necesitan adquirir los minerales, carnívoros y omnívoros necesitan adquirir estos minerales en los componentes en la alimentación que nosotros damos y en el agua. Estos son necesarios para todos los procesos metabólicos. Los minerales son compuestos esenciales de ciertas enzimas y hormonas, por eso que son tan importantes. Y las que se requieren en mayor cantidad para el consumo son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio y azufre. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante, lo que les mencionaba, que a pesar de que no está clasificado como un macronutriente o un micronutriente, el agua es algo que no se nos puede olvidar y es uno de los factores más importantes. Es el principal componente de todos los fluidos corporales. Entonces, por eso no lo podemos dejar fuera y no se nos puede olvidar. El cuerpo necesita de esta en mayor cantidad que de cualquier otro nutriente. Los animales, acordémonos que son del 60 al 80% agua y es el principal componente, ¿verdad?, de los fluidos corporales, como les decía. ¿Por qué? Porque lo encuentro tanto en el plasma de la sangre, en líquidos linfáticos, en la saliva, en fluidos secretados por las glándulas, órganos y también en médula espinal. Entonces, el organismo, no todos, pero en algunos, repone agua a través de los alimentos que consumen y también necesita pues obtenerlo de los líquidos, ¿verdad? El agua va a transportar los nutrientes a las células y va a eliminar los desechos a través de la orina. Por eso es que es tan importante. Y también es un agente regulador de la temperatura corporal y el equilibrio iónico en el organismo. Entonces, el agua es el esencial para que se dé el correcto funcionamiento metabólico y lubricación y otros procesos del organismo. Entonces,
no podemos dejar fuera que el agua es uno de los factores más importantes. Entonces, repasemos. Los componentes de la nutrición son proteína, grasas, carbohidratos, estos tres son macronutrientes, minerales, vitaminas o micronutrientes. Las proteínas se van a absorber en forma de aminoácidos y me van a ayudar a construir tejidos, estructuras. Las grasas van a ser absorbidas en forma de ácidos grasos, me van a dar energía también. Los carbohidratos son absorbidos en forma de glucosa y me van a dar energía. Minerales y vitaminas, que son micronutrientes, los minerales están en procesos metabólicos y las vitaminas son catalizadores de procesos bioquímicos. Importante que no se les puede olvidar es el agua, ¿verdad? Entonces, las dietas también es importante que obtengan todos estos nutrientes y que estén presentes, pero también que estén en la cantidad necesaria para evitar patologías u otros problemas y en calidad suficiente, porque no es que yo voy a dar un alimento alto en fibra, pero que no sea de buena calidad. Entonces no me va a funcionar, al contrario, me va a perjudicar. Entonces es importante que tengamos cantidad y calidad suficiente de estos compuestos. Entonces, estos son los componentes de la nutrición. Ahora, para poder entender cómo funcionan estos componentes, vamos a pasar a unas clasificaciones de los organismos. Y porque algunos se pueden clasificar según el tipo de alimentación. Acordémonos que la nutrición es el proceso que nos permite adquirir energía y realizar nuestros procesos biológicos para poder vivir. Entonces, pero no todos los seres vivos nos alimentamos de la misma manera. Entonces, hay dos tipos de nutrición, de formas diferentes de nutrición, que es autótrofa y heterótrofa. La nutrición autótrofa es donde los organismos son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y no necesitan para su nutrición de otros seres vivos, ¿verdad? En el caso de lo que son las plantas, ellas a través del proceso de fotosíntesis obtienen los nutrientes que necesitan para poder crecer. Estos son organismos autótrofos. Los heterótrofos, estos son seres vivos, organismos que se alimentan a su vez de otros, ya sea de autótrofos o de heterótrofos. Y estos de esta forma obtienen la energía que ellos necesitan para poder vivir. Los organismos heterótrofos van a incorporar sustancias y las van a transformar en moléculas orgánicas sencillas a través del proceso de nutrición. Los heterótrofos pueden ser de dos tipos. Pueden ser consumidores, como nosotros, los seres humanos, o descomponedores, que son aquellos que se van a alimentar de animales en descomposición. Entonces, dejemos claro este tipo de clasificación, que son dos tipos diferentes, autótrofo y heterótrofo. Entonces hablamos de un proceso importante que dijimos que ocurría en los heterótrofos, que era un proceso de digestión. Entonces, para eso vamos a entrar a entender qué es la digestión. Y la digestión es un proceso en donde los nutrientes se convierten inmediatamente disponibles para que se dé la participación en procesos metabólicos que realiza el cuerpo para mantener al organismo y sus funciones vitales. Entonces, estos compuestos complejos de la comida los va a transformar en componentes moleculares, en azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos, y le va a obtener las vitaminas, minerales y el agua. Entonces, la digestión va a ser todo este proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso digestivo? Entonces, el proceso digestivo va a permitirnos captar los alimentos, transformarlos en sustancias útiles para que el organismo los pueda aprovechar y expulsar lo que no me sirve. Básicamente, esas son las tres funciones del proceso digestivo. Entonces, el proceso digestivo está diseñado para transformar estos alimentos en nutrientes útiles que van a mantener al organismo con energía y que va a permitir que las células de ellos crezcan y se reparen. Hay 4 fases: la ingestión, la digestión, la absorción y la excreción. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, la ingestión o incorporación es cuando yo obtengo los nutrientes. ¿Y cómo lo obtenemos la mayoría? Lo obtenemos por la boca. Entonces, es la introducción de la comida y agua en el aparato digestivo. Entonces, depende de la forma en que son los animales, ¿verdad? Y que consiguen el alimento, tienen 2 métodos diferentes de ingestión. Hay una que es pasiva y hay una que es activa. La pasiva es cuando el organismo no tiene reacciones conductuales especiales para ingerir el alimento. En el caso de las ballenas, por ejemplo, en las ballenas que ustedes han visto que solo filtran el krill, ¿verdad? Entonces, ellas no necesitan tener alguna forma de buscar el alimento y tener alguna acción conductual para poder obtener. El alimento llega y lo filtra y ahí lo obtiene. La activa es el contrario. En este sí tiene acciones conductuales que van a ser controladas por el organismo, que van a
a conducirlo a ingerir los alimentos, a obtener estos alimentos a través de la boca. Importante que como nosotros estamos aquí, son organismos que están bajo cuidado o en observación, nosotros necesitamos que los alimentos sean atractibles, que sean palatables, para que el organismo pueda utilizar esa acción conductual e ir al alimento, ¿verdad? Entonces, un alimento debe ser atractivo y debe ser de un olor rico y palatable para que ellos lo puedan consumir. Entonces, dijimos que por la boca consumíamos el alimento. Entonces, entramos a que el órgano bucal es un proceso muy importante en la fase de ingestión. Las formas del órgano bucal son variadas en todos los organismos y va a depender de la forma de la estructura, de su fisiología y de la forma como ellos obtienen el alimento. Entonces hay algunos, por ejemplo, en el caso de los peces, que es lo que yo más controlo, están algunos en superficie, algunos están a la mitad y algunos están al fondo. Entonces tienen adaptaciones fisiológicas que les permiten poder obtener esos nutrientes. En el caso de los apéndices bucales, son estructuras que van a presentar morfología diferente y que van a estar adaptadas, ¿verdad?, al tipo de alimentación de cada uno. Por ejemplo, hay unos peces que tienen la boca retráctil, ¿verdad? O por ejemplo, la forma de la estructura de los dientes, la estructura del hocico, ¿verdad? De los picos, de las aves. Tienen diferentes apéndices bucales que van a ser modificados por el tipo de alimentación que ellos necesiten, y esos apéndices les va a facilitar obtener el alimento. Los dientes, ¿verdad? Son piezas bucales que van a ser encargadas de cortar y triturar el alimento. Esa va a ser la función principal. Entonces, los dientes son modificaciones que van a permitir que los alimentos se partan en pequeñas porciones y va a empezar el proceso digestivo. Y también hay algunos procesos, algunas modificaciones como la rádula, ¿verdad? Que son numerosos pequeños dientes agudos, que sobre todo tienen los caracoles, que van raspando, rasgando y obteniendo nutrientes, que no son dientes como tal, pero tienen son pequeños dientes agudos, ¿verdad? Son estructuras diferentes que permiten rasgar y obtener el alimento. En el órgano bucal, no les coloqué aquí en la diapositiva, pero interfiere algo muy importante que es la saliva. Y la saliva es útil ya que se va a mezclar con la comida y la va a descomponer, a apoyar al proceso de descomposición más rápido, permitiendo que el estómago, primero con los dientes, ya lo dividí en porciones pequeñas, y con la saliva me va a apoyar a que el estómago no digiera trozos enteros y grandes de comida y empezar el proceso de digestión. La lengua es otro factor importante, es un órgano que está en el proceso de ingestión, que es un órgano muscular, que es muy movible y que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca, en los vertebrados, ¿verdad? Este va a intervenir en lo que es el gusto, en el proceso de masticar y en la deglución de los alimentos. Eso es algo muy importante que tenemos que conocer. Después está la faringe. La faringe es un tubo pequeño que está situado en el cuello. Básicamente él es una conexión de la nariz con la tráquea y la boca con el esófago, ¿verdad? Aquí pasa tanto comida como aire y básicamente este solo nos sirve como un paso al esófago, que es nuestro la siguiente parte que vamos a ver y que interfiere en el proceso de ingestión. El esófago es un tubo relativamente recto y va a comunicar la faringe con el estómago. Ese es el proceso de él. Contiene glándulas que van a secretar mucus y su misión es lubricar los alimentos en la parte superior y proteger también al esófago del reflujo estomacal en la parte inferior. Aquí vamos a controlar la entrada y salida de sustancias mediante esfínteres y se va a ayudar de un movimiento que se llama peristálsis para el movimiento del alimento. La peristálsis es un proceso así como de fuerte, ¿verdad? Que va permitiendo que se dé el movimiento durante todo el tubo. La estructura está formada por 4 capas típicas del tubo digestivo, que es la mucosa, submucosa, muscular y la adventicia. La mucosa está formada por un epitelio estratificado plano y casi siempre no está queratinizado, pero en algunos animales que tienen una dieta de alimentos duros, como los roedores, estos sí están queratinizados. La submucosa es un tejido está formada de tejido conectivo denso con una gran cantidad de fibras elásticas y de colágeno. Estas van a permitir la distensión cuando pasa el bolo de la comida. La capa muscular está formada por fibras estriadas, esqueléticas y lisas. Y la capa adventicia está formada por un tejido conjuntivo laxo, que es la que se va a encargar a fijar el esófago al resto del cuerpo. Básicamente esa es la función. Entonces,
Importante aquí con el esófago es que me va a permitir el paso del alimento a través de la peristalsis y me va a recubrir, ¿verdad? Para que empiece el proceso de digestión. Pasamos a la siguiente fase. Aquí terminamos la ingestión. Aquí empezamos el proceso de digestión. Y la digestión es la transformación de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas, o sea, los nutrientes, para que atraviesen la membrana plasmática. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Por vía, ya sea de dos formas, mecánica o química. Cuando me refiero a la vía mecánica, me refiero que doy una ruptura mecánica de los alimentos a través del movimiento de los dientes, el estómago y los intestinos. En este paso, ¿verdad? Se rompen la mayoría de los enlaces intermoleculares relativamente débiles y se produce el mezclado y propulsión, ¿verdad? Que consiste en la contracción y relajación de los músculos que van a permitir la peristalsis. Y la digestión química, esta es la descomposición, hay aquí con químicos de los alimentos a través de enzimas que van a ser secretadas en la boca, en el estómago y en los intestinos. En este paso aquí voy a romper enlaces intramoleculares que son fuertes para que las moléculas complejas se conviertan en moléculas simples y que sean mucho más pequeñas, o sea, en los nutrientes, y que yo pueda absorber como organismo. Este es el proceso que yo llevo. Para poder realizar el proceso de digestión también hay órganos que me ayudan. Y aquí está el estómago. El estómago es el que me permite digerir los alimentos al mezclarlo con jugos digestivos, convirtiéndolos ya sea en un líquido o en una pasta. El bolo alimenticio es ya cuando yo ya tengo todo el alimento ya macerado. Y este sí en el estómago, donde es corroído por jugos gástricos que tienen enzimas digestivas. Las glándulas que hay en la mucosa del estómago son las que van a encargarse de producir estos jugos digestivos que me van a apoyar a poder digerirlo, ¿verdad? Entonces, mientras el bolo alimenticio sigue en el estómago, el hígado va a empezar a segregar la bilis. Y esta es necesaria para que se dé la digestión de las grasas. Además, también va a servir como depósito de vitaminas, de las proteínas y del glucógeno. Otra de las tareas es intervenir en la metabolización de los lípidos y sintetización de las proteínas. La bilis es necesaria para que se dé este proceso de digestión y el depósito de las vitaminas, de proteínas y de glucógeno. Importante. Entonces, a pesar de que la digestión se da en el estómago, el hígado tiene una función muy importante en el proceso de digestión, en la segregación de la bilis, ¿verdad? Y entonces de aquí pasamos a una parte muy importante, que es el duodeno y el páncreas. Entonces, el duodeno se encuentra entre el estómago y el intestino delgado, mientras que el páncreas se encuentra detrás del estómago. Ambos tienen la responsabilidad en la funcionalidad del intestino delgado. Estos apoyan, ¿verdad?, al intestino delgado. El páncreas va a secretar enzimas digestivas y fluidos alcalinos para ayudar a este proceso digestivo. Esta secreción se va a vertir en el duodeno. Y además de esto, el páncreas es el encargado de secretar insulina que va a pasar a la sangre. En el duodeno empieza la absorción de los nutrientes como las vitaminas y los minerales, y también se completa la digestión e inicia lo que es la absorción. El duodeno recibe los jugos del páncreas y la bilis almacenada en la vesícula biliar. Y aquí es como empieza este proceso de absorción de los nutrientes, ¿verdad? Y donde se completa la digestión. E inicia la absorción. La absorción se da, que es la otra fase, ya vimos ingestión, digestión, ahora vamos por la tercera fase, que es la absorción. Y esto se da cuando se absorben estos nutrientes a través de ciertos procesos enzimáticos que difieren entre cada nutriente que yo consumo. Entonces, estos se dan por procesos enzimáticos y la mayor parte son absorbidos para pasar a la sangre por un circuito que conecta el riego intestinal con el hígado. Los lípidos van a viajar por el sistema linfático para no obstruir los vasos sanguíneos. Eso es muy importante. Las moléculas orgánicas son absorbidas en el tramo inicial del intestino. Perdón, aquí tenemos, ya me fui de una vez y no les expliqué. Aquí tengo dos fases, el intestino delgado y el intestino grueso, que es lo que interfiere en lo que es la absorción. En el intestino delgado yo empiezo a absorber todas las moléculas orgánicas. Lo que es el agua, las sales minerales, vitaminas producidas por la flora intestinal
son absorbidas posteriormente en el intestino y principalmente en el intestino grueso, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento cada uno de estos. Pero es importante que veamos que aquí es donde se realiza el proceso de absorción, en el intestino delgado y grueso. La mayoría de absorción se realiza en el intestino delgado. En el intestino grueso yo ya me estoy preparando a la formación de las heces y a obtener los líquidos, básicamente. Entonces, las características, hay unas adaptaciones características también en la parte de la absorción de los nutrientes que los organismos han tenido que realizar porque su fisiología no les permite absorber los nutrientes de cierta forma. Entonces, tienen que modificarse para poder obtener los nutrientes. Entonces, en algunos ha existido lo que es el aumento de la longitud en el intestino, ¿verdad? Como lo que son los animales herbívoros, que tienen un intestino mucho más largo que los carnívoros. Entonces, aumenta la superficie del intestino para poder favorecer esta absorción de los nutrientes. También tienen algunos ciegos intestinales, que son tubos que surgen del tubo principal y que no tienen un orificio de salida, pero donde se da un proceso enzimático de digestión. Y ahí también se produce una lenta absorción de los nutrientes. Entonces, por eso es que es tan importante los ciegos. También existen vellosidades o microvellosidades, que estos son repliegues en la pared del intestino. Las microvellosidades son repliegues de la membrana plasmática de las células epiteliales del intestino. Ambas me van a ayudar a que tenga mayor superficie de absorción. Y también hay en algunos organismos, como los elamobranquios u otros, que tienen una válvula espiral. Y estos van a, como tienen un intestino muy corto y son carnívoros, entonces para aprovechar al máximo la capacidad energética del alimento, sobre todo las proteínas, pues estos deben retardar el paso del alimento a través del intestino. Entonces, por eso tienen una estructura, ¿verdad?, en el interior, en forma de una escalera de caracoles, como un caracol, que va a obligar al quimo, ¿verdad?, a reducir su velocidad en la circulación y va a permitir que el animal tenga una mejor digestión y absorción. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, que yo pueda digerir el alimento y absorberlo. Entonces, para eso yo me tengo que adaptar como organismo para poder obtener que el alimento pase el tiempo necesario para poder absorber lo que yo necesito para estar bien. Entonces, habíamos dicho que entraban dos órganos importantes aquí, el intestino delgado y el intestino grueso. Vamos a conocer el intestino delgado. Entonces, este es el que se encuentra conectado con el estómago, ¿verdad? Está el estómago y después del estómago pasa directamente a lo que es el intestino delgado. Este se extiende hasta el intestino grueso, ¿verdad? Este es un conducto largo y se divide en tres zonas: el duodeno, el yeyuno y el ilio. La mayor parte de la digestión se da en el sistema digestivo, ocurre en el intestino delgado. Aquí se da la mayor parte de digestión y absorción. El quimo, ¿verdad?, son las porciones de comida ya parcialmente degradadas que son liberadas desde el estómago al intestino. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Y el intestino es también termina el proceso digestivo y empieza la absorción, realiza la absorción de los productos de digestión, como lo son aminoácidos, azúcares y grasas. E inicia la reabsorción de agua y algunos electrolitos. Entonces, cuando llega a la región del duodeno, entra en contacto con las secreciones enzimáticas pancreáticas y sales biliares, que ya explicamos que tenía, las cuales degradan aún más estos alimentos. Después que los alimentos se combinan con el ácido gástrico, van a descender al duodeno, donde se mezclan con la bilis, ¿verdad? Y se da la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes. En el yeyuno, la pared del yeyuno va a presentar ciertas vellosidades intestinales y su función es traspasar al torrente sanguíneo estas sustancias que ya hablamos, ¿verdad? Que son todos los aminoácidos, ácidos grasos, ¿verdad? En síntesis, este va a presentar vellosidades que van a subir los nutrientes hacia la vena intestinal para después ir a la sangre. Y el ilio es la secreción final del intestino delgado y en el aparato digestivo, y este es el que conecta al intestino grueso. En el intestino grueso, pues, o también lo conocen como el colon, es la última estructura en donde se procesan los alimentos, y acá este es donde se reciben todas las sustancias que no fueron digeribles en el intestino delgado. Importante acá que se absorbe el agua, esta es una fase muy importante de acá, que aquí es donde absorbo el agua, y dejo que los productos y ya empiezo a formar los productos de desecho, como son las heces, ¿verdad? El intestino grueso no tiene vellosidades ni pliegues circulares,
Entonces, básicamente, toma todo lo que no se pudo digerir, toma lo que son sales, agua, bacterias, también la bilirrubina, y entonces forma las heces, ¿verdad? El intestino grueso comprende, como les dije, comprende la parte final y tiene tres partes, ¿verdad? El ciego, el colon y el recto. Entonces, vamos a verlos cada uno de ellos, pero en el ciego es donde yo doy lo que es la parte final de la degradación de los nutrientes. El colon, ¿verdad? Es donde yo ya tengo el paso de la formación de las heces y tengo el paso. Y el recto es donde yo elimino estas heces, ¿verdad? Básicamente, en el recto es donde yo doy la fase de excreción. Entonces, vamos a repasar. Entonces, tengo 4 fases en el proceso de nutrición. Ingestión, digestión, absorción y excreción o egestión. En la ingestión, por la boca, donde yo obtengo los nutrientes y la forma en cómo yo lo voy a obtener y todas las adaptaciones morfológicas que tengo para poder obtenerlo. Después llega el proceso de digestión, que se da en el estómago, donde ya tengo procesos con algunos compuestos químicos, ¿verdad? Y un proceso enzimático, donde empieza la degradación de los nutrientes, ¿verdad? Para que yo los pueda obtener en formas pequeñas y poderlos absorber. Aquí me interfiere también parte importante, que es el hígado, ¿verdad? Para la secreción, para la digestión, perdón. Y después voy a lo que es la absorción, que se da en el intestino delgado, donde tengo también, ¿verdad? El duodeno, el yeyuno y el ilio, y donde doy todo el proceso de absorción de los nutrientes, proteínas, ácidos grasos, aminoácidos, glucosa, ¿verdad? También no tengo las vitaminas, minerales, y también partes pequeñas de agua. Y después pasa al sistema del intestino grueso, que es donde tomo todo lo que resta de agua, ¿verdad? Y empiezo a formar las heces con todos los materiales que el cuerpo no pudo digerir y los elimina. Entonces se da la excreción a través de ese proceso. Entonces, básicamente, ese es el proceso que llevan todos los organismos. Eso es en manera general. Hay algunos que se han adaptado de acuerdo a su fisiología, porque como al igual que la obtención del alimento, la fisiología de ellos es diferente. Entonces, cambian algunas estructuras que las vamos a ver ahorita. Pero es importante que tengamos en cuenta que estos son los primeros 4 procesos importantes. Entonces, de acuerdo a la fisiología digestiva, pues también tengo una clasificación. Entonces, acá es, cuando yo digo fisiología digestiva, es la forma como el organismo va a obtener estos nutrientes de manera que los pueda absorber. Entonces, de acuerdo, y esto va a depender de acuerdo al sistema digestivo de cada uno de ellos. Entonces, acá tengo 3 clasificaciones. Los monogástricos, los poligástricos y los ecótrofos. Los monogástricos es que se tienen un solo estómago, y aquí encuentro lo que son cerdos, aves, perros, gatos, roedores, peces, caballos. En los poligástricos, ¿verdad? Aquí tengo a los rumiantes que tienen un estómago, pero tienen 4 cavidades. Entonces están las ovejas, las vacas, las cabras. Y los ecótrofos, que también se les conoce como monogástricos modificados, estos comen hierba, pero la van a digerir a través del intestino, pasa después al ciego y hace una secotropia. Entonces aquí los más importantes que conocemos son los conejos. Entonces, los monogástricos, todos los nutrientes se deben de dar de manera directa. En los poligástricos tienen una digestión de forraje y tienen sustancias como flora microbiana que les permite que se puedan alimentar de esto, ¿verdad? En la parte de los ecótrofos, esto lo vamos a ver a profundidad cada uno de ellos, pero en la parte de los ecótrofos tienen una digestión de forraje, pero también tienen sustancias con flora microbiana que hace que los animales puedan obtener los nutrientes. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? En el caso de las aves, cómo es el proceso. Entonces hay varias fases, ¿verdad? Como les dije, los procesos son similares, a pesar de que tienen algunas modificaciones fisiológicas que varían, pero el proceso de digestión es casi el mismo en todos los animales. Entonces, primero tengo la boca, que está adaptada de diferente manera y donde yo voy a tomar el alimento. Pasa por el esófago, que aquí se va a utilizar para el paso al buche. El buche es una bolsa membranosa que tiene como función acumular el alimento para digerirlo lentamente. Entonces, aquí se almacena, se humedece y ablandan los alimentos. Después de acá va a pasar a lo que es el proventrículo. Y el proventrículo es un estómago verdadero. Aquí es donde ya se realiza la verdadera digestión de los alimentos, ¿verdad? Es el lugar donde las enzimas digestivas y también jugos ácidos van
a tomar los alimentos para construir el bolo alimenticio antes de que pase a la molleja. Entonces después pasa a la molleja. Y esta es la última bolsa del estómago de un ave, ¿verdad? Esta está constituida por un músculo grueso que es muy robusto y es sobre todo en los que son granívoros, ¿verdad? Esta les sirve para triturar y van a ablandar por medio de una presión mecánica los alimentos. Después de este proceso ya lo va a formar como una masita y lo va a pasar a lo que es el intestino delgado. En las aves las vellosidades intestinales son más largas, entonces por eso les permite una mayor superficie para la absorción y para terminar el proceso de digestión. Y se les conoce como criptas intestinales. Y después va al intestino grueso donde toma lo que es el agua, ¿verdad? Absorben lo que son el agua, las sales, y empieza la formación de lo que son las heces, ¿verdad? Y entonces las elimina por la cloaca. Esa es la parte acá. Venga. En algunos otros organismos, como en el caballo, que también los confunden, y lo puse el caballo aquí importante porque lo confunden como otro organismo, pero él es un monogástrico. Él solo tiene un estómago, ¿verdad? Entonces por eso es que es tan importante. Al igual que todos, tiene una boca, pasa por el esófago, llega al estómago, ahí lleva el proceso de digestión y el proceso pasa al intestino delgado, el bolo alimenticio, donde lleva el proceso de absorción. Peritoneum seco, donde termina lo que es un ciego, perdón, donde termina la fase de digestión, para después donde termina de obtener los últimos nutrientes que él necesita y ya pasa al intestino grueso, donde entonces aquí ya obtienen lo que son agua, sales y todo lo demás, y ya llega al recto. En los cerdos también es diferente, ¿verdad? Y el cerdo tiene la capacidad de transformar esta materia, tanto vegetal como animal, en nutrientes altamente digestibles. Entonces, el cerdo tiene una anatomía y una fisiología muy similar al de los humanos. Entonces, durante la degradación va a ocurrir al igual que durante la digestión va a ocurrir, al igual que con nosotros, la degradación de macromoléculas por la acción de enzimas en moléculas más pequeñas, en moléculas simples. Entonces, al igual empieza la digestión en la boca, que continúa el estómago, ¿verdad? Donde realiza otras funciones. El estómago aquí no realiza únicamente la forma de digestión, sino que también almacena temporalmente los alimentos, ¿verdad? Tiene una función termorreguladora, una función osmótica y también una acción bactericida contra la presencia de jugo gástrico. Y pasa al nivel del intestino delgado. En el intestino delgado es donde también empieza lo que es la fase de la digestión y pasa a un ciego donde termina el proceso de absorción. En el intestino delgado termina la digestión, empieza absorción, pasa a un ciego donde termina el proceso de absorción y después pasa al intestino grueso, donde al igual que como hemos mencionado en todos, se elimina agua y empieza a hacer sales, agua, y empieza la formación y todo lo que no fue digerible para formar heces que son excretadas a través del ano. En el caso de los bovinos, estos tienen un estómago con 4 compartimentos, como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, por eso es que los hace diferentes de los demás. Este tiene un rumen, un retículo, un omaso, un abomaso. Y esto conecta al intestino. Son 4 compartimentos. Yo puse el intestino acá porque este es para que ustedes sepan que va conectado con el intestino. Pero los 4 compartimentos son rumen, retículo, omaso y abomaso. Entonces, en estos son ellos capaces de digerir grandes cantidades de alimentos que son fibrosos como los pastos. ¿Por qué es que ellos tienen estos 4 compartimentos? Porque el tipo de alimento que ellos necesitan consumir es muy fibroso, entonces es muy difícil de descomponer, que entonces necesitan de ese tipo de proceso. El rumen, que es el primero y el más grande, el compartimiento de su estómago, ¿verdad? Este es una cámara de fermentación que va a tener la capacidad de degradar los componentes del pasto y después lo va a regresar a la boca para que pase al siguiente compartimento. Cuando las vacas comen, mastican el alimento, solo lo necesario que ellos necesitan para poder tragarlo, y una vez en el rumen, pues las bacterias van a empezar a degradarlo por primera vez. Después de un tiempo, ¿verdad? Y cuando la vaca está en reposo, pues el alimento se vuelve a la boca, ¿verdad? Y termina de masticar completamente para volver a regresar al rumen, donde continúa la fermentación. Entonces, a este proceso yo lo conozco como rumio, y es el que permite que los bovinos pues digieran muchas cantidades fibrosas, ¿verdad? Y los puedan transformar. Después de esto pasa lo que es el bonete o el retículo.
Y este básicamente va a filtrar las partículas pequeñas. Entonces, esto retiene mucho de los cuerpos extraños y lo que más importante aquí es de que filtra pequeñas partículas. Después pasa lo que es el omaso, alibrio o librillo, que es como lo conocemos, y este es el tercer compartimiento del estómago. Y aquí es donde voy a eliminar el exceso de agua antes de que los alimentos entren a cuajar o formar una. Después pasa el abomaso, que es donde ya o el cuajar, y este es el estómago verdadero. Entonces aquí es donde ya se produce, ¿verdad? Todo el proceso de digestión ácida y enzimática. Pero yo ya pasé todo este proceso donde lo fui deshaciendo por pequeños procesos, ¿verdad? Filtrando las pequeñas partes y formando el cuaje para que llegue al estómago verdadero, donde se hace la digestión ácida y enzimática. Entonces, repasando, ¿verdad? Los poligástricos tienen un estómago dividido en 4 compartimentos. Esto es lo que lo hace diferente de los monogástricos. Monogástricos, un estómago. Poligástricos, tiene un estómago, pero está dividido en las 4 fases, que es el rumen, ¿verdad? Cámara de fermentación, donde degrado inicialmente los componentes del pasto, en el retículo, donde filtro las partículas más pequeñas, en el omaso elimino el exceso de agua y formo el cuajo, y en el abomaso, ¿verdad? Que es el estómago verdadero, donde realizo la digestión enzimática. Entonces, finalmente, todo esto se dirige al intestino, en donde, al igual que en todos los demás organismos hablamos, tiene el duodeno, el yeyuno y el ilio, donde empieza el proceso de absorción. Pero lo que les quería explicar es la diferencia de estos organismos, ¿verdad? Después pasamos a lo que son la secotrofia. Y la secotrofia es una estrategia digestiva. Esta permite que el conejo aproveche todo el alimento, poder utilizarlo de manera, por decirlo así, de una forma de 2 veces, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Les voy a explicar cómo es que pasa. Entonces, una vez, ¿verdad? Para poder conocer desde el principio al fin, ¿verdad? Entonces, una vez que el organismo toma el alimento, pasa al estómago, ¿verdad? Y lo almacena después pasa por el intestino delgado, absorbe la mayor parte de nutrientes y después llega al ciego. El ciego es un órgano que está colonizado por microorganismos que son capaces de degradar la fibra del alimento. Entonces, la fibra se separa mecánicamente según el tamaño por peristalsis, ¿verdad? Habíamos hablado del movimiento de peristalsis. En el ciego, para que él solamente pueda degradar lo que son las fibras cortas. Entonces, mientras tanto, la fibra larga es expulsada en forma de excreta. Entonces, ocurren movimientos hacia adelante y hacia atrás que hace que las partículas largas continúen el camino hacia el colon y pues se expulsen, ¿verdad? Estas son las bolitas que nosotros miramos, que conocemos como heces duras, ¿verdad? Donde ya van a eliminarse. Estas casi siempre se eliminan en la noche, ahora y de forma dura. Son secas, como esta fibra, y pues tienen muy poca proteína y son redonditas. Ese el conejo no va a comerlas. El alimento que se queda fermentado, que se quedó en el ciego, se llama contenido fecal. La fermentación se da en la mayoría de veces en la noche, ¿verdad? Y cosa que en la mañana pues está expulsada por el ano. Estas también están expulsadas en el ano en forma, pero no son tan redondas, completas, separadas, sino que estas son pegaditas. Y el animal, a esto se conoce como secótrofo, ¿verdad? Entonces, el conejo lo consume directamente desde el ano, antes de que caiga al suelo, y a esto también se le conoce como heces blandas. Entonces, acá, ahora, importante entender, bueno, ¿para qué o por qué el conejo es tan ineficiente en degradar esta fibra y necesita comer el secótrofo para poder obtenerlo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el sistema digestivo de ellos es que separa, ¿verdad? Las fibras cortas de las largas para aprovechar únicamente las cortas. En el segundo es que el proceso digestivo es muy corto, entonces necesita consumir, y él necesita consumir mucha cantidad de alimento, entonces para satisfacer este requerimiento. Entonces, por eso el conejo lo que hace es que come un montón, ¿verdad? Para poder compensar esta ineficiencia para utilizar la fibra, ¿verdad? Y aprovechar los nutrientes producto de la fermentación microbiana al comer los secótrofos. Entonces, hace un mejor uso de la proteína del alimento, que a su vez tiene muchos aminoácidos esenciales, va a absorber las vitaminas hidrosolubles producidas por los organismos del ciego y de los ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Que van a ser productos de esta degradación de la fibra por la flora microbiana que ellos tienen. Finalmente, ¿verdad? Entonces, esta separación lleva a lo que es el proceso que conocemos como secotrofia. Entonces,
Y esta es básicamente una estrategia digestiva que él tiene para poder aprovechar de mejor manera los nutrientes y obtener los nutrientes que necesita. Otra de las variaciones que hay también en la alimentación es en el caso de los peces. Por ejemplo, los peces que son omnívoros, como en el caso de la tilapia, esta no tiene un intestino grueso, esta tiene solo un intestino. El intestino pues cumple toda la función de terminar el proceso de digestión, absorción y la formación de heces. Entonces, por eso es que es tan importante que él sea muy largo para que le dé tiempo de poder absorber todos los nutrientes que necesita. Entonces, el intestino de la tilapia mide aproximadamente 6 veces el largo del cuerpo. Y si ustedes miran una tilapia, siempre tiene nutrientes en el intestino, ¿verdad? Porque siempre está en el proceso de absorción, ¿verdad? Entonces, y eso siempre está lleno. Si él obtiene suficiente alimento, siempre está lleno. Y entonces vamos a ver una última clasificación de los animales, que esto va a ser dependiendo de lo que ellos necesitan consumir. Esta ustedes ya la conocen y la saben de memoria, entonces por eso se las puse de una forma más fácil y sencilla, que es los carnívoros, herbívoros y omnívoros. Carnívoros es que comen los animales, ¿verdad? Los herbívoros que comen las plantas y los omnívoros que se alimentan de animales, plantas y otros, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el tipo de alimentación del organismo que nosotros vamos a utilizar o que vamos a someter a investigación, porque necesitamos conocer primero su fisiología, cuáles son los requerimientos que necesita, los nutrientes y cómo lo vamos a incorporar para que él obtenga sus nutrientes y esté bien, esté sano, su sistema esté adecuado, crezca, ¿verdad? Tenga un buen funcionamiento, porque todo de esto nosotros garantizamos que la investigación o que nuestros estudios van a estar bien y que van a estar orientados de la mejor manera y de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias y Mica, te dejo el tiempo.